El capítulo de nutrición y trasplante es uno de los capítulos más extensos y apasionantes de la nutrición clínica. Hoy hablaremos de los conceptos actuales, en términos generales, del soporte nutricional en pacientes candidatos y sometidos a trasplante de órganos sólidos. La valoración nutricional es muy importante. La mayoría de pacientes candidatos a trasplante de distintos órganos presentan algún tipo de malnutrición. Este estado tiene una repercusión importante sobre la morbimortalidad, tanto en la fase previa del trasplante como en el periodo posoperatorio. No se puede obviar que el concepto de malnutrición comprende no solo el estado nutricional alterado por defecto en el aporte de nutrientes, sino también el estado nutricional alterado por exceso, que es lo que llamamos en este tipo de pacientes la obesidad sarcopénica. Se sabe que la obesidad en pacientes candidatos a trasplante, aunque menos frecuente que la desnutrición, también puede tener una influencia negativa sobre el paciente y la evolución del trasplante. Muchos estudios realizados en este grupo de pacientes han demostrado una mayor tasa de infección de la herida quirúrgica y un aumento de la morbimortalidad en pacientes obesos trasplantados. Por lo tanto, en la valoración nutricional del paciente que es candidato a trasplante, es muy importante establecer cuáles son las causas que contribuyen a la desnutrición en el paciente candidato a él, causas que contribuyen a la obesidad en el paciente candidato a trasplante, vale decir la obesidad sarcopénica, parámetros nutricionales objetivos que es importante indagar, establecer, parámetros nutricionales subjetivos y finalmente el manejo nutricional en las diferentes etapas, y aquí agregando específicamente algunas recomendaciones. Entonces, el estado nutricional del paciente que es candidato a trasplante puede ser controlado y manipulado siempre y cuando se haga una intervención nutricional adecuada tanto en la etapa pre-trasplante como en la etapa post-trasplante temprana y tardía. Dentro de la evaluación nutricional, el seguimiento e intervención metabólico-nutricional en el trasplante de órganos sólido tendrá entonces varias etapas. La primera será el periodo pretrasplante. La segunda etapa será la etapa de evaluación e intervención nutricional en el periodo post-trasplante inmediato, del cual no vamos a extendernos en forma importante porque se trata específicamente de lo que es el apoyo nutricional intensivo. Como tercer punto tendríamos el periodo post-trasplante tardío. En este periodo hay similitudes muy importantes con la evaluación y la intervención nutricional con respecto al periodo pretrasplante. Y finalmente, y derivado de este último, vamos a hablar de la morbilidad metabólico-nutricional asociada al trasplante. Esta es nuestra realidad. Yo trabajo en el Hospital Barros Luco, tiene 670 camas. 40% de los pacientes hospitalizados se encuentran subjetivamente desnutridos al ingreso. Pero si se hacen estudios de objetividad o al objetivar la desnutrición, se ve que se llega hasta el 60% y 8% de ellos en forma severa. Es decir, estos son los pacientes que se encuentran generalmente en las unidades de paciente crítico. Esto es muy importante porque si esta es nuestra realidad en general, es la realidad de la gran mayoría de los hospitales públicos del país, y no solamente del país, es la realidad general en Sudamérica y Centroamérica. Por lo tanto, si ya tenemos un paciente que es ingresado con desnutrición, y hablando específicamente de los pacientes que son candidatos a trasplante, vemos como la ventilación se encuentra comprometida y sobre todo la pérdida muscular, es decir, la fuerza, con una respuesta hipóxica. Esto es principalmente muy importante en pacientes obesos con sarcopenia. Los cambios grasos del hígado, principalmente en pacientes con daño hepático o que tengan asociado un daño hepático a su enfermedad primaria, disminuye su función, puede llegar a producir necrosis y fibrosis. No hablemos de las alteraciones de cicatrización que son tan importantes en la etapa posoperatoria. También hay un compromiso de la integridad, de la inmunidad y de la integridad física intestinal. Esto es muy importante porque es una de las principales génesis de sepsis abdominal en el post-trasplante inmediato. La inmunidad
también está comprometida con un aumento del riesgo de infecciones, y más aún en el periodo post-trasplante en el cual se inicia la terapia inmunosupresora, la disminución del inotropismo, que puede ser coadyuvante para la aparición de complicaciones cardiovasculares y pulmonares. La función renal en general se encuentra afectada por la desnutrición, ya que la característica principal es la pérdida de la habilidad de excretar agua y sodio, con un aumento del riesgo de hipervolemia, edema y un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca y pulmonar. La hipotermia es otro factor importante, y en general la pérdida de fuerza y el tono muscular. Si tenemos estas características de base en un paciente con desnutrición, y esto lo asociamos a aquellos pacientes que tienen daño de un órgano vital que busca ser trasplantado, lógicamente el pronóstico puede ser peor. Entonces, ¿a qué hacemos referencia? ¿Vamos a nutrir estos pacientes o vamos a hacer un soporte nutricional? Es muy importante establecer esta diferencia, porque nosotros pocas veces logramos llevar a los pacientes a un estado nutricional óptimo antes del trasplante, y por lo tanto lo que queremos es brindar la cantidad de nutrientes básicos específicos para que el paciente tolere o su estado basal soporte lo que es la intervención y la evolución post-trasplante. Por lo tanto, ¿por qué hacemos soporte nutricional en estos pacientes? Y la razón sencillamente es que estos pacientes, la gran mayoría de ellos, son sometidos a periodos prolongados de ayuno, a subalimentación o, por el contrario, a nutrición por exceso, obesidad. En estos pacientes candidatos al trasplante se asocia esto con un aumento de la morbilidad y la mortalidad en el pre y en el post-trasplante con un grado B de evidencia. Estas son las fases en las cuales el paciente que se encuentra en pre-trasplante y en trasplante temprano es frecuente. Si vemos, estos pacientes de por sí tienen una enfermedad de base que compromete su estado de salud en forma importante, pero además su estado nutricional. Con frecuencia sufren de fases agudas, principalmente de infecciones o de situaciones agudas que comprometen la función cardiovascular o renal, y eso hace que en forma repetida se sometan a episodios de alta permeabilidad, hipovolemia, consumo de oxígeno, algunas veces shock. La recuperación de esta fase siempre es hiperdinámica y está asociada a hipermetabolismo. Por lo tanto, compromete a los compartimientos visceral principalmente y calórico durante esta etapa. Si pensamos que estos pacientes con frecuencia tienen episodios agudos en forma repetitiva, esto hará que cada vez se vaya mermando aún más sus reservas, tanto calóricas como proteicas, para poder soportar en forma adecuada lo que es un acto quirúrgico mayor y la etapa post-trasplante. Si estos pacientes se encuentran en condiciones adecuadas gracias a un apoyo nutricional adecuado, podemos llevar a los pacientes al trasplante para buscar su recuperación. Por lo tanto, el daño orgánico causado por la enfermedad de base, que induce hipoxia, que induce inflamación y que induce apoptosis a distancia, es decir, de otros órganos, es lo que principalmente hace que la nutrición sea un parámetro adecuado para lograr el apoyo de estos pacientes. ¿Cómo es la respuesta metabólica a la agresión en el paciente candidato a trasplante o ya trasplantado? Las características principales desde el punto de vista fisiopatológico son la aparición de hiperglicemia, de movilización grasa y de degradación proteica. La hiperglicemia está incentivada principalmente por la gluconeogénesis, la resistencia a la insulina y una característica muy importante en estos pacientes, que es la inversión de la relación insulina-glucagón. Hay un incremento de la lipólisis con movilización de triglicéridos en forma masiva, y hay un consumo del compartimiento visceral, es decir, una importante proteólisis. Desde el punto de vista de la respuesta metabólica, la característica más importante es la hiperglicemia, que aparece como modulación de la respuesta inflamatoria y la reparación tisular, que es constante en este tipo de pacientes. Se caracteriza por una elevación de las catecolaminas con un incremento del tono simpático. Esto conlleva a una disminución de la secreción de insulina por parte del páncreas y por lo tanto con una disminución en la supresión paracrina del glucagón,
con lo cual se aumentan los niveles de glucagón. También las catecolaminas inducen lipólisis y por lo tanto hay un aumento en la demanda, en el ofrecimiento de glicerol, lo que estimula la gluconeogénesis. El glucagón, por otra parte, estimula la glucogenólisis y la neoglucogénesis, estableciendo la hiperglicemia. Por otra parte, el cortisol, es decir, el tono de cortisol en estos pacientes es constantemente alto, debido a que se trata de una enfermedad crónica inflamatoria o microinflamatoria. Esto hace que la acción del cortisol sobre el músculo, el tejido conectivo y principalmente el intestino induzcan una constante proteólisis con liberación de aminoácidos, principalmente aromáticos, y una disminución de los aminoácidos ramificados. De los aminoácidos que más se compromete es la glutamina, que es esencialmente gluconeogénico y que es muy importante principalmente a aquellos pacientes que sufren de enfermedad renal crónica y que van a ser sometidos a trasplante renal, debido a que el metabolismo renal de la glutamina termina en la producción de creatina, y es la creatina uno de los factores fundamentales para la contracción muscular, incluyendo la miocárdica. Por lo tanto, una depresión importante de glutamina podría significar un aumento en el riesgo de insuficiencia cardíaca postoperatoria. También la alanina, el lactato y el piruvato sirven como fuentes para la gluconeogénesis. Pero además el cortisol tiene un efecto directo sobre el receptor de insulina, produciendo una resistencia a la insulina postreceptor, lo cual incrementa la hiperglicemia y además de eso estimula la secreción directa de las células a nivel de las células alfa del glucagón. Por lo tanto, hay una disminución de la captación de péptidos en estos individuos y el pool de nitrógeno móvil se caracteriza por una disminución en la síntesis proteica y un aumento en su oxidación. Esto hace que se liberen grandes cantidades de péptidos, dentro de ellos incluidos las citoquinas y prostaglandinas, en general proinflamatorias. Tienen un efecto directo a nivel del hepatocito, induciendo un aumento de la síntesis de proteínas de fase aguda y comprometiendo en forma muy importante la síntesis de proteínas estructurales, dentro de las cuales la que más utilizamos para evaluación es la albúmina. Esto se caracteriza entonces por una disminución de los niveles de albúmina y un aumento de las proteínas de fase aguda. Ahora, si tenemos en cuenta que esto es un estado proinflamatorio crónico, podemos entonces ver cómo el cortisol es el principal modulador del NF-κB, quien es el principal precursor del estado proinflamatorio, aumentando las citoquinas, las quemoquinas, las moléculas de adhesión y los reactantes de fase aguda. Mientras se encuentre elevado el NF-κB, tendremos que tener al cortisol modulándolo. Y al mismo tiempo, el NF-κB es el que induce o estimula al eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal con la producción de ACTH para continuar la producción de cortisol. En estos pacientes que están constantemente en estado inflamatorio y sobre todo con compromiso nutricional, es posible que el sustrato principal para la síntesis de cortisol se encuentre comprometido. ¿Y cuál es? El colesterol. Principalmente en aquellos pacientes que tienen daño hepático o daño renal, la capacidad de producción de colesterol a nivel hepático se ve mermada y por lo tanto una disminución drástica del colesterol podría significar una disminución en la síntesis de cortisol y esto inducir a una insuficiencia suprarrenal relativa. Por lo tanto, el estado nutricional debe incluir, o la evaluación, del estado nutricional debe incluir una evaluación del perfil lipídico completo en forma secuencial, tanto en el preoperatorio, en el post-trasplante inmediato y en el post-trasplante tardío. Por lo tanto, si entendimos todas estas fases, vemos que cuando los niveles de cortisol se encuentran elevados, los niveles de citoquinas y endotoxinas proinflamatorias se encuentran elevados, el hepatocito se dedicará a la síntesis de proteínas de fase aguda y disminuirá la síntesis de proteínas estructurales, estableciendo por lo tanto una desnutrición de tipo visceral. Esto siempre se asocia con una elevación de la proteína C reactiva, que al fin y al cabo es la proteína de fase aguda que más frecuentemente medimos, y si entendimos todo lo que significa el estado de estrés en estos pacientes,
vemos como la hiperglicemia es un marcador inflamatorio en estos individuos y que aparece en forma más temprana que el aumento o el incremento de la proteína C reactiva. Por lo tanto, la hiperglicemia puede preceder a la elevación de la PCR, pero la ausencia de hiperglicemia en presencia de aumento de PCR, inclusive la hipoglicemia en presencia de aumento de PCR, se debe tomar como un factor de mal pronóstico. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuándo debemos iniciar el apoyo nutricional? Y en ese sentido tenemos que hablar de oportunidad. Hay que reconocer la oportunidad. ¿Para qué? Para iniciar nutrición, para iniciar intervención. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante lo que nosotros los nutriólogos llamamos ventana nutricional. Si esta ventana nutricional se encuentra cerrada, eso quiere decir que el apoyo que nosotros brindemos va a ser poco utilizado por el paciente. ¿Por qué razón? Porque va a estar utilizando en forma condicional sus sustratos propios, es decir, sus propias proteínas y compartimento calórico. A medida que esta ventana nutricional se abre, podemos reconocer el momento en el cual nuestro aporte externo servirá para brindar apoyo. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente con los factores que acabamos de hablar. Si tenemos un paciente que tiene una proteína C reactiva elevada, una glicemia elevada, un aumento de la circulación de triglicéridos con una disminución del colesterol total y el colesterol HDL, suponemos que en ese momento los niveles de cortisol deben ser elevados para su situación, tendremos entonces claramente que el paciente tendrá una ventana nutricional con tendencia a cerrarse, es decir, que en ese momento nuestra intervención no va a detener la proteólisis. A medida que los clínicos manejan el estado proinflamatorio, que es la etapa inicial y más importante, es decir, cuando tenemos niveles de PCR más bajas, con control de la glicemia, disminución de los triglicéridos, podemos suponer que esta ventana nutricional se está abriendo y es nuestro momento para intervenir. Por lo tanto, estos son los factores principales para reconocer la apertura de la ventana nutricional, es decir, el momento en el cual debemos intervenir. Entonces, la nutrición del paciente candidato a trasplante en el post-trasplante tiene prioridades y son principalmente de tipo metabólico, y lo que queremos es lograr un equilibrio hidrosalino y ácido básico, un control de la hiperglicemia y de la dislipidemia. Y el segundo objetivo es el soporte nutricional. ¿Y qué es lo que tenemos que lograr? Intentar un balance nitrogenado equilibrado, intentar un balance calórico equilibrado y un aporte apropiado de macro y micronutrientes. Entonces, ¿cuánto hay que dar una vez que localizamos o que logramos evidenciar que hay una apertura de la ventana nutricional? Y el principal riesgo en este sentido es la subnutrición y la hipernutrición. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del aporte nutricional? Debemos considerar primero los requerimientos nutricionales para lograr un equilibrio calórico y nitrogenado, y luego indicar según juicio clínico tolerancia a volumen, principalmente en aquellos individuos que tienen insuficiencia cardíaca o renal, tolerancia proteica, principalmente en aquellos individuos con insuficiencia hepática o renal, tolerancia a la glucosa en diabetes y en diabetes de estrés, y tolerancia a los lípidos, principalmente en la hiperlipemia. ¿Cómo hacemos los ajustes nutricionales entonces? En general, lo que tratamos es evitar la sobrenutrición. Existe el gold estándar para establecer los requerimientos de los aportes nutricionales en un paciente crítico, incluidos los pacientes que van a trasplante y en el post-trasplante, que es la calorimetría indirecta. Es el gold estándar. Pero tenemos varias fórmulas que utilizamos en forma habitual en la práctica clínica, como el Harris-Benedict, el Mifflin-St. Jean, que se utiliza principalmente en pacientes con sobrepeso u obesidad, el Ireton-Jones, que se utiliza principalmente en quemados, en trauma, el Quick, o el que ya conocemos frecuentemente, que es el de calcular el aporte nutricional entre 25 a 30 calorías por kilogramo. En general, y en la gran mayoría de estudios, se ha establecido que, excepto la calorimetría indirecta, todas estas fórmulas utilizadas en la práctica sobreestiman
los aportes nutricionales, es decir, que estarían induciendo hipernutrición y por lo tanto el riesgo metabólico y de complicaciones metabólicas en estos pacientes. ¿Cuál sería la técnica si no contamos entonces con calorimetría indirecta? Es administrar los nutrientes necesarios según el grado de estrés. Y para eso utilizamos principalmente la relación de las calorías no proteicas, es decir, de las calorías que vienen de los hidratos de carbono y de lípidos, y relacionarlo con la cantidad de gramos de nitrógeno que vamos a administrar. ¿Qué cantidad debemos dar en un paciente en la etapa pretransplante, post-trasplante inmediato e inclusive en etapas de post-trasplante tardío? Y es que la relación de calorías no proteicas por gramo de nitrógeno administrado debe ser entre 150 a 80. ¿Por qué? Si nosotros administramos menos de 80 calorías no proteicas por gramo de nitrógeno, parte del nitrógeno que queremos que haga anabolismo irá a hacer gluconeogénesis. Y si administramos más de 150 calorías no proteicas por cada gramo de nitrógeno, estaremos induciendo complicaciones metabólicas. La relación carbohidratos y grasas de estas calorías no proteicas deben darse en general 60-40, 50-50 y dependiendo de la necesidad que tenga el paciente y su realidad clínica. ¿A qué me refiero? Si tengo un paciente con hiperglicemia, lo más seguro es que decida dejar un 40 de hidratos de carbono y un 60 de lípidos. Pero si el paciente tiene una severa esteatosis, tiene un problema desde el punto de vista ventilatorio con el ventilador, etc., mi decisión será principalmente dar 50-50. El porcentaje proteico no debe ser mayor al 20% y en general se encuentra entre el 18 y 20% del total de las calorías, y el aporte de hidratos de carbono va entre 4 a 5 gramos por kilogramo al día. Por lo tanto, la base para el cálculo de la nutrición en nuestros pacientes, y principalmente hablando de los pacientes que van a trasplante, es el nitrógeno. El nitrógeno es la estructura fundamental y solamente está presente en los aminoácidos y por lo tanto está presente únicamente en las estructuras proteicas. Y lo que queremos nosotros es anabolismo, estructura proteica, principalmente respuesta inmune y de cicatrización. Los hidratos de carbono y los lípidos actúan como acompañantes del nitrógeno y no lo contienen. Por lo tanto, es importante acompañar al nitrógeno con una cantidad suficiente, como les explicaba, de calorías no proteicas. Entonces, los requerimientos en estos pacientes. Sabemos que el nitrógeno es la única fuente, las proteínas, son la única fuente de nitrógeno en el organismo. La mayor parte de las proteínas tiene un 16% de nitrógeno y dividiendo los gramos de proteínas que queremos administrar por 6,25 tenemos la cantidad de nitrógeno ingerido o administrado. El balance nitrogenado es un concepto muy importante y esta es la relación entre el nitrógeno ingerido, es decir, las proteínas, y el nitrógeno eliminado. Entonces el balance nitrogenado será nitrógeno ingerido menos nitrógeno eliminado. Por lo tanto, si tenemos y sabemos la cantidad de proteínas que vamos a administrar, esta se divide en 6,25 para obtener la cantidad de nitrógeno que vamos a brindar al paciente y se le restará para lograr el balance nitrogenado las pérdidas de nitrógeno que son urinarias, de heces y de piel. Si la ingesta de nitrógeno es mayor que la pérdida, hablaremos de que hay un balance nitrogenado positivo y en ese sentido hablaremos de anabolismo. Si la extracción de nitrógeno es mayor que la ingesta, se dice que hay un balance negativo y en ese caso hablaremos de un estado catabólico. El balance nitrogenado entonces, sabiendo que es el nitrógeno aportado menos el nitrógeno eliminado, lo reconoceremos en general dividiendo por 6,25 de las proteínas administradas. Ahora, interpretación del Boone. El balance nitrogenado no evalúa realmente el estado nutricional, sino la adecuación del soporte nutricional en un momento dado y el grado de catabolismo del paciente. Y aquí les dejo mencionado cómo podemos saber si un individuo se encuentra con un catabolismo normal, leve, moderado o severo. ¿Cuál sería el escenario adecuado?
La energía proporcionada por los lípidos y los carbohidratos es suficiente. Por lo tanto, las proteínas son utilizadas por completo para formar tejido. Es decir, siempre hay que acompañar las proteínas con una cantidad suficiente de calorías no proteicas. Y el escenario inadecuado sería entonces que la energía proporcionada por los lípidos y los carbohidratos es insuficiente y por lo tanto parte de las proteínas deben ser empleadas como fuente de energía. ¿Cuál sería una situación adecuada entonces como ejemplo? La relación en el enfermo leve. Si decidimos, por ejemplo, que el paciente va a recibir 62 gramos de proteínas, que son aproximadamente 10 gramos de nitrógeno, podemos tener una relación de 181, es decir, 2050 calorías totales para un total de 1800 calorías no proteicas. Pero por ejemplo, en un enfermo crítico, si vamos a administrar esta misma cantidad de proteínas, o sea 10 gramos de nitrógeno, la relación calorías no proteicas por gramo de nitrógeno debería ser 100 a 1, con un total de 1250 calorías y un total de 1000 calorías con respecto a las calorías no proteicas. Vamos a ver un ejemplo práctico de nutrición en un paciente pretrasplante renal y cómo haríamos el cálculo. En este caso se trata de un paciente de 50 años, sexo masculino, diabético tipo 2 de larga data, con enfermedad renal crónica etapa 5 en hemodiálisis trisemanal por 5 años. Candidato a trasplante renal donante vivo relacionado. Tiene una hemoglobina glicosilada de 7.5%, que según las últimas normas de la ADA se encuentra dentro de parámetros de control. En tratamiento con insulina basal, 12 unidades al día. Tiene una albúmina comprometida, es decir, tiene una disminución de la albúmina, 2.7, un colesterol HDL bajo, un aumento de los triglicéridos, 290, una PCR moderadamente elevada, tiene un peso ideal de 70 kilogramos, una creatinina de 6,9, BUN de 50 y tiene una glicemia de 278. Si recordamos, encontramos todos los parámetros de los cuales hablamos previamente en la explicación fisiopatológica. Tenemos entonces la albúmina, el colesterol, HDL, triglicéridos, PCR y glicemia. Por lo tanto, sabemos que en este momento la ventana nutricional de nuestro paciente no es óptima. Y lo más importante, por lo tanto, es no dar una gran cantidad de calorías no proteicas para no inducir trastornos metabólicos. Escogemos iniciar, como se encuentra en diálisis, podemos iniciar un aporte de 1,5 gramos de proteína por kilo al día, más 100 calorías no proteicas por gramo de nitrógeno. Y de estas calorías no proteicas vamos a dar el 50% como hidratos de carbono y el 50% como lípidos. Por lo tanto, multiplicamos 1.5 por el peso, 70, nos da 105 gramos de proteínas. Al dividirlas por 6,25 tenemos el total de nitrógeno, 16,8 que vamos a administrar, y lo multiplicamos por las calorías no proteicas calculadas. Nos darían 1680 calorías no proteicas, 50% como hidratos de carbono, es decir, 210 gramos de hidratos de carbono, y 840 calorías, es decir, dividido entre 9, serían 93 gramos de lípidos. En total, el aporte calórico total para este paciente sería entonces de 2100 calorías, que al dividirlo por el peso nos da 30 calorías por kilo. Pero lo más importante es que partiendo desde el cálculo nitrogenado, del cálculo del nitrógeno, sabemos que estamos conservando la relación de calorías no proteicas por gramo de nitrógeno. Por lo tanto, cumplimos las características que son la relación de calorías no proteicas por gramo de nitrógeno, en el caso de nuestro ejemplo, 100 a 1, la relación de carbohidratos grasas, 50-50, el porcentaje proteico que se administra en este caso es del 20%, y el aporte hidrocarbonado en este caso es de 4 gramos por kilogramo al día. Entonces, en el periodo pretrasplante, ¿cuáles serían las causas que contribuyen principalmente a la desnutrición en el paciente candidato? Se dividen en 4. Disminución de la ingesta oral, aumento de las pérdidas de nutrientes, un cambio en el gasto energético y alteración de la oxidación de sustratos y finalmente las complicaciones de la enfermedad. Dentro de las causas de disminución de la ingesta oral tenemos principalmente la anorexia, saciedad, tratamientos exacerbantes de la enfermedad como el uso de esteroides, terapias acondicionadoras como quimioterapia, radioterapia,
alteraciones de la capacidad gustativa, etc. Dentro de las causas del aumento de la pérdida de nutrientes tenemos principalmente la insuficiencia pancreática, alteraciones de la digestión y mala absorción, principalmente en aquellos pacientes que tienen daño hepático, las mucositis oral y gastrointestinal, y los altos débitos o pérdidas por altos débitos como ostomías. También encontramos el cambio del gasto energético y la alteración de la oxidación de nutrientes, y principalmente en esos encontramos a la infección, la asitis, la disminución de la oxidación de glucosa, el aumento de la oxidación de grasas y proteínas y una síntesis proteica ineficaz. Y dentro de las complicaciones de la enfermedad tenemos la ascitis a tensión, cefalopatía de bajo grado, astenia, fatigabilidad, etc. ¿Cuáles serían las causas que contribuyen a la obesidad en el paciente candidato a trasplante? Sabemos que la medicina es considerada una ciencia en constante evolución y es por ello que los avances son muchos. ¿Y a qué nos ha llevado esto? Cada vez la población es mayor desde el punto de vista de edad y con ello aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la enfermedad renal crónica, y los pacientes que son candidatos a trasplante no están libres de esta situación. Al igual que la población sana, las personas candidatas a trasplante son cada vez mayores y con más pluripatología asociada. Depende en general mucho de la patología de base, del órgano afectado y del momento de la evolución en la que se plantea el trasplante, ya que si el tiempo de evolución es muy largo, la gran mayoría de estos pacientes tienen un compromiso calórico proteico o algunas veces principalmente proteico. La obesidad es uno de los factores que influye más negativamente en la supervivencia del injerto y del paciente, sobre todo en las situaciones más extremas. ¿Cuáles serían los parámetros que tenemos que tener en cuenta para una evaluación nutricional objetiva? Principalmente la historia clínica, medidas antropométricas, las determinaciones bioquímicas y la evaluación de la composición corporal. La historia clínica recoge los datos personales y el historial de salud de los pacientes, por lo que constituye una valiosa fuente de información. Dentro de las medidas antropométricas, el peso expresado en kilogramos sobre la talla expresada en metros, como todos conocemos, nos ayuda a establecer el índice de masa corporal, y el índice de masa corporal es una primera clasificación, del estado nutricional. Todos conocemos la clasificación del índice de masa corporal, cosa que no voy a extenderme, pero lo podemos ver en la diapositiva. Otra forma objetiva de evaluación es la medición de pliegues cutáneos y de circunferencias, principalmente braquial. ¿Qué queremos con esto? Establecer las características de los dos compartimientos básicos, el compartimiento calórico y el compartimiento visceral o proteico. Mediante los pliegues cutáneos establecemos la grasa corporal subcutánea. La técnica consiste en medir en 3 ocasiones cada pliegue para comparar después la media de las 3 medidas con un valor estándar, obteniendo un percentil. En general, valores inferiores al percentil 3 indican un grado de nutrición, pero hay que tener en cuenta que esta técnica solamente establece la cantidad de grasa subcutánea. No nos está hablando de la grasa abdominal. La circunferencia muscular del brazo, que se mide con una cinta métrica a nivel de la zona media del brazo no dominante, es un valor que nos ayuda a establecer de la misma manera, mediante percentiles, el compartimiento proteico, principalmente muscular. Ahora, dentro de la evaluación objetiva, tenemos que siempre estudiar la función a nivel renal, hepática, pancreática y hematológica. Y en general este es el pool de exámenes que debemos solicitar para una adecuada evaluación objetiva desde el punto de vista bioquímico o de laboratorio. El perfil hepático completo, linfocitos totales, la cinética de fierro, pruebas de coagulación, en general la depuración de creatinina, proteína C reactiva, estudiar la orina completa, calcio, fósforo, magnesio y electrolitos, muy importante, el perfil lipídico, la prealbúmina, la excreción de nitrógeno y el balance nitrogenado, como se los expliqué, la albúmina, lipasa y amilasa y electrolitos urinarios. En general,
Siempre es necesario evaluar todos estos parámetros para establecer el diagnóstico nutricional. Ahora, esto debe ir acompañado con una evaluación subjetiva. Y la evaluación subjetiva, en general, lo que busca es relacionar la anamnesis, establecer la capacidad funcional del paciente, el estado del proceso patológico y el aspecto físico. Todo esto lo podemos englobar mediante una técnica muy antigua que es la evaluación global subjetiva. Acá les dejo un ejemplo de lo que es la evaluación global subjetiva, que tiene en general 6 aspectos, que evalúan en forma rápida, con una historia clínica también muy rápida, y saber si el paciente se encuentra bien nutrido, moderadamente desnutrido o con sospecha de desnutrición, o si se encuentra gravemente desnutrido, y eso establecerá, al relacionar todo esto con la evaluación objetiva, qué tipo de intervención nutricional debemos hacer. Ahora, en el periodo post-trasplante inmediato, en general, sabemos que se trata de una fase catabólica. Por lo tanto, la evaluación e intervención en la etapa pretrasplante es muy importante para que esta fase catabólica, es decir, para que el paciente tenga la cantidad de recursos suficientes para tolerar esta fase catabólica. El objetivo entonces será contribuir a la curación de las heridas quirúrgicas, la prevención de infecciones y reponer las reservas de nutrientes agotados o insuficientes. En algunas ocasiones es necesario hacer una intervención nutricional intensiva, muchas veces con nutrición parenteral total o con una nutrición mixta que puede ser parenteral oral, parenteral enteral. Y nuestro principal objetivo es frenar el hipercatabolismo visceral y favorecer la síntesis proteica. Hay otras complicaciones que retrasan el reinicio de la alimentación en el trasplante inmediato, y son principalmente el retraso en la entrada en funcionamiento del nuevo órgano, ventilación mecánica prolongada, las alteraciones del estado mental, el hilio prolongado y las hemorragias. Los requerimientos en general nutricionales en las primeras fases del post-trasplante deben llegar hasta máximo 35 calorías por kilo. Y nuestro objetivo, como les decía, es tratar de mantener en forma adecuada el funcionamiento del órgano trasplantado, que tenga suficiente energía, que tenga suficiente sustrato energético para mantener su función. Por lo tanto, los requerimientos de proteínas basados en el nitrógeno deben ser establecidos mediante el balance nitrogenado. Ahora, y para terminar, vamos a hablar un poco de la morbilidad metabólico-nutricional asociada al trasplante. Es decir, existe con mucha frecuencia complicaciones en el post-trasplante tardío, y estas son las más frecuentes: la obesidad, la dislipidemia heterogénica, la hipertensión y la disglicemia. Existen otro tipo de complicaciones de tipo metabólico, pero quiero hacer referencia específicamente a estos 4 que establecen el conocido síndrome metabólico. ¿Cuál será entonces el link entre el tratamiento fármaco-nutricional, es decir, la terapia inmunosupresora, y la terapia nutricional, y la aparición de síndrome metabólico en el periodo post-trasplante? Aquí vamos a hablar de un concepto relativamente nuevo, que es el concepto de hipercortisolismo esplácnico. Existen 2 enzimas, que son la 11-beta-hidroxiesteroide del tipo 1 y del tipo 2. La del tipo 2 está ubicada principalmente a nivel renal, y cuya función es pasar o convertir el cortisol activo en cortisona inactiva. Y existe una segunda enzima, que es la del tipo 1, que está ubicada principalmente a nivel del tejido visceral, graso visceral, y cuya función es pasar la cortisona inactiva a cortisol activo. Por lo tanto, en aquellos pacientes en post-trasplante tardío principalmente, que tengan un aumento del contenido de grasa abdominal, harán una conversión mayor de cortisona a cortisol activo, que tendrá un efecto generalmente o exclusivamente a nivel esplácnico.
Este efecto, principalmente sobre las células adiposas, hará o tendrá varios efectos deleterios. El primero es que aumenta la inhibición del efecto insulinotrópico de las incretinas, principalmente del GLP-1, del glucagon-like peptide 1. Eso produce una disminución de la secreción de insulina, principalmente en la fase postprandial, y al mismo tiempo estimula en forma directa la secreción de glucagón, aumentando la gluconeogénesis. Es decir, nuevamente invirtiendo o con una tendencia a la inversión del índice insulina-glucagón. Si a esto le sumamos la administración de esteroides exógenos, que es absolutamente necesario en la etapa post-trasplante como parte del manejo inmunosupresor, y de algunos otros medicamentos inmunosupresores que tienen acción directamente sobre la célula beta, aumentaremos la hiperglicemia, la glucotoxicidad y la aparición del síndrome metabólico. Vemos aquí en este ejemplo cómo el tacrolimus y la ciclosporina tienen un efecto directo sobre la supresión de la secreción de insulina por parte de las células beta, y los esteroides incrementan la insulinoresistencia y tienen un efecto directo también en cuanto a la disminución de la secreción de incretinas, lo cual incrementa el riesgo de la diabetes post-trasplante. Es importante, por lo tanto, un tratamiento adecuado de los estados de hipernutrición, principalmente la obesidad, y más cuando se trata de una obesidad sarcopénica, es decir, con un incremento muy importante del tejido graso y una disminución muy importante del tejido muscular. La razón es la siguiente: 1 gramo de grasa utiliza aproximadamente unas 4 a 6 calorías por hora. 1 gramo de tejido muscular utiliza aproximadamente unas 14 a 16 calorías por hora. Por lo tanto, si yo tengo una disminución de mi tejido muscular, tendré una disminución concomitante del metabolismo basal, y por lo tanto la utilización de las calorías ingeridas va a ser mucho más lento, el metabolismo basal va a disminuir y habrá mayor tendencia a la obesidad. Como conclusiones y reflexiones, entonces, la malnutrición, por defecto o por exceso, es altamente prevalente en los pacientes candidatos a trasplantes de órgano sólido. Influye de manera determinante en el pronóstico a corto y largo plazo. Una evaluación nutricional adecuada determinará el grado y el tipo de soporte nutricional del cual será tributario el paciente en sus diferentes fases. Un adecuado soporte nutricional disminuirá las complicaciones infecciosas y metabólicas. La gran mayoría de pacientes fallece con su órgano trasplantado funcional, y por lo tanto, una de las principales causas de muerte en estos pacientes trasplantados es de origen cardiovascular. El manejo adecuado de las enfermedades crónicas no transmisibles, tanto en el periodo pre como post-trasplante, será entonces primordial. Aquí les dejo algo de bibliografía sugerida y les doy muchísimas gracias por la atención.